Hermosa audiencia, ¿cómo están el día de hoy? ¿Qué me cuentan? ¿Ah? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esa vida? Bueno, hoy vamos a tener un invitado que lo habíamos reprogramado porque habíamos tenido algunos temas, estuve media resfriada, después volví, pero acá estamos. Estamos. Y aparte, luego de esta entrevista viene otra entrevista fuera de lo común y fuera de todo lo que ya hemos visto anteriormente, así que se vienen cositas. Miren, ya llegó nuestro invitado, así que lo voy a dejar ingresar para que no esté esperando tanto rato. Que nos acompaña eh, Agua Cumulus, agua del aire. Usted puede conseguir su agua Cumulus en el Instagram de Agua Cumulus. Hola, hola. Me voy a cambiar el sentido de la cámara. Sí. Ahí está. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Acá estamos. ¿Cómo va todo? ¿Mm? Bien, va súper, va todo súper, súper, súper. Por allá, ¿cómo va todo? Y bueno, con algo de calor, cosa rara en Paraguay, pero fuera de eso, bastante tranquilo. Bueno, entonces envíate un poco de calor para acá porque acá está helado, está raro el clima por estos lados. Sí, bueno, pero originalmente en Paraguay suele ser caluroso la mayor parte del tiempo, aunque hay excepciones donde el frío puede ser un poco intenso, pero todavía no ha llegado un frío fuerte, recién está bajando la temperatura. Ya, por lo menos. Bueno, Levi, esta es una entrevista que llevábamos esperando hace igual un buen rato. Habían pasado algunas situaciones por las que no habíamos podido estar. Yo me resfrié, Mm, todo mal. sí, tal cual. Pero acá estamos. Mira, Víctor te está haciendo una ilustración que después te hará llegar la ilustración. Así que ahí para que la puedas ver después cuando te la envíe. También nos acompaña Óptica Roxana, que atiende a todos los usuarios, tanto Formosa y Sapios, y convenios diversos. Está ubicado en Lolipita, en la calle Excusa 529. Cualquier duda por Instagram. Además, escuela certificada de doblaje y locución internacional. Si quiere mayor información, puede consultar por sus medios de comunicación de redes sociales. Bueno, querido Levi, ah, mira, acá Giovanni dice que también te pasa una ilustración. Giovanni. Giovanni. Ah, Giovanni, claro. Sí, claro, sobre todo Giovanni. ¿Qué pasó, men? ¿Todo bien? Así que eso. Bueno, primero que todo, bienvenido Levi a este nuevo capítulo de Dialogando con Alex. Muchas gracias por estar con nosotros, por darnos el tiempo. Muchísimas gracias para ti por la invitación. Y bueno, siempre al comienzo te dices que puedes decir tu nombre, de dónde nos estás acompañando y a qué te dedicas como para dar un contexto al live. Te puedo pedir que me repites porque se escuchó un poco, no perdí un poco la información que me pediste. Que Ok, me presente y qué más. sí, tu nombre, de dónde nos estás acompañando y a qué te dedicas. Ok, ok. Bueno, mi nombre es Levi Hurtado. Yo soy actor de doblaje, también director de doblaje. Hago vida actualmente en Paraguay, aunque nací en Venezuela. Y pues eso, me dedico al doblaje como tal. También ejecuto la música, estudié en el conservatorio hace muchísimos años atrás, pero bueno, ahorita me dedico enteramente al doblaje. ¿Y qué fue lo que a ti te motivó, por ejemplo, a salir un poco de tu zona de confort y haber emigrado de Venezuela a Paraguay? Lo último no lo entendí. ¿Qué fue lo que me hicieron salir de mi zona de confort para sí? O sea, la última parte de la logré entenderla. Eso, como, ¿qué fue lo que te ayudó o te motivó a ti para salir de tu zona de confort? ¿En qué sentido? ¿En estudiar doblaje en vez de música o qué sería? No, como de haberse ido de un país a otro, como haber salido de ahí. Ya entiendo, ya entiendo. Bueno, en ese sentido no es muy, digamos, difícil de adivinar. La situación del país fue una de las causas principales porque se puso complicada la situación en Venezuela. Entonces busqué opciones
para ver qué país me ofrecía los mejores réditos, por decirlo de alguna forma, o sea, qué país era más estable según mi perspectiva y qué me podía dar digamos, un mejor inicio, sobre todo a la hora de emigrar. Y Paraguay fue ese país que estaba buscando. Ujú. Y bueno, de hecho tú en Paraguay creaste un centro, que ya vamos a estar hablando un poco del centro, pero antes de eso, ¿cómo fue también el tema del apoyo familiar de tus amigos más cercanos con el tema de, bueno, primero obviamente de ser actor de doblaje, dedicarte a la música y buscar tu horizonte fuera fuera del nido, por así decirlo? Claro, claro. Bueno, en el caso del doblaje y la música, como siempre sabes, o la gente sabe normalmente, al ser arte siempre tiende a ser como, no te dedicas a otra cosa, no quieres hacer otra cosa. Intenté hacer un tiempo para una empresa de contabilidad, pero yo dije, nada, la música es lo mío porque me sentía bastante pleno, me sentía bastante lleno. El lado artístico siempre fue mi pasión. Y por mucho que yo me dedicara a un trabajo de oficina, no se comparaba con tener la posibilidad de estar en una tarima y tener un público que te esté apoyando. Es una sensación indescriptible. Y cuando se trata en una etapa de la adolescencia en la que estás con el tema del rock, la movida, de hacer y eso, tiene un montón de sensaciones y emociones que son tan difíciles de conseguir en otro ámbito. Entonces, teniendo en cuenta que me fui en esa rama, al cabo de un tiempo tenía la curiosidad de probar suerte con el tema del doblaje. Era algo que yo de niño siempre me llamó la atención y de hecho mi abuelo fue el que me enseñó que era doblaje, no sabía que era eso. Y quedaba con ese gusanillo de, ¿y si pruebo? A ver qué tal. Y se dio la oportunidad. Al principio fue como tipo, no lo buscaba, estaba ahí, pero no le di mucha atención. Y ya después en 2013 dije, bueno, ahora sí voy a intentarlo, a ver qué tal, a ver si esto funciona, a ver si es como me lo imaginaba. Y después de haber hecho el curso, prepararme para entender cómo funcionaba el tema de la técnica y todo lo que conlleva el tema del doblaje, me empecé a aventurar a tocar puertas de estudios, a probar suerte como talento. Y poco a poco se me abrieron el camino para ir posicionándome, por decirlo de alguna forma, en el mismo mercado, pues, entre el mismo medio. Ujú. Así, bueno, hasta que llegamos acá a Paraguay y la historia fue un poco distinta, que crear el rubro desde cero, no había nada. O sea, no había un antecedente de que se encargara de enseñar o que hubiese un rubro como tal fijo. Habían unos intentos, pero todavía quedaban eso, en intentos. Claro. Bueno, y acá cuéntanos más sobre tu experiencia de formar este estudio en Paraguay, el centro de capacitación en doblaje fuera de Axis, Dubin, junto a Sony Acosta, que de hecho, bueno, Sony también la tuvimos hace un par de semanitas atrás en el canal. Sí, tuve la oportunidad de tener también una entrevista de Zoom. Con ella hemos logrado, digamos, estabilizar la idea de tener una industria que se quede firme en el país y que no fuera algo simplemente fugaz, porque es complicado. Convencer a un cliente de que se le puede ofrecer un buen servicio teniendo en cuenta el origen del país hace que sea como, no lo miren tan, digamos, tan serio, ¿no? Ujú. Pero por suerte permitido que la industria quede y a pesar de todo, de todo y todo, ya son varios años en el mercado. Hay mucho talento paraguayo que está grabando incluso fuera del país. Ujú. Claro. Mira, bueno, antes de continuar también recordar que nos acompaña Estudio de Mai. Si se quieren arreglar las uñas, no hay mejor lugar. Consultar en Instagram las atenciones son en Quilpué y otras localidades de la región de Valparaíso. Impresiones Mike hacen tanto vasos, tazas, polera, tarjeta de presentación. Consultar en Instagram por su servicio. Mira, acá Levi estaban preguntando una cosa. Víctor dijo, hola Levi, además, ¿cómo te ha ido los proyectos de doblaje paraguayo con Rafael Sandoval? ¿Era director estricto de doblaje? Lo último no lo entendí, disculpa, ¿era qué? ¿Era estricto? Yo hace tiempo que no le veo, la verdad. Él estudió conmigo hace muchos años atrás y ahora sé que está trabajando para otra empresa y está dirigiendo en esa empresa. Ujú.
Ujú. Bueno, ahí te están mandando saludos. Neo dice saludos Levi, el pionero del doblaje paraguayo, ídolo. Gracias. Saludos, Neo. Hace tiempo que no nos hablamos. Hay que junto un asado un día de esto. Mira, ahí te estaba preguntando cómo defines el doblaje en tu vida. En ese sentido, después de ya haberle dedicado por lo menos más de una década a esto, te puedo decir que el doblaje lo he comparado o puedo hacer una analogía muy similar a como es el Kung Fu. ¿A qué voy con esto? Está en todos lados. Cualquier cosa que te pase en la vida real te puede servir para interpretar un personaje. Cualquier cosa. E irónicamente, las cosas más malas, se puede decir de esta forma, son las que te ayudan a entender mejor la emoción del personaje que tienes que interpretar, porque no todo el tiempo el personaje está contento. Hay personajes que están tristes o pasando por un problema específico y tienen que, de alguna manera, superar ese problema. Y cualquier cosa te puede sumar, en la vida real te puede sumar en el doblaje. Así que lo veo más como una especie de terapia hasta cierto punto. Pues ayuda a entrenar bastante. Uh-huh. Bueno, y con lo que nos estabas hablando hace un ratito atrás sobre la creación, sobre que igual es medio complejo que al principio algo nuevo, otra persona apueste por esta idea, todo lo demás. ¿Cómo ha sido ese camino de ir construyendo? Supongo que así como has tenido cosas buenas, también has tenido algunas dificultades para quizás concretar este espacio, ¿no? Sí, sí, la verdad es que el mundo es muy competitivo, no te lo voy a negar, pero hay cabida para poder entrar y competir. Lo importante, aparte de mantener, por supuesto, el estándar mínimo que se debe tener, es siempre ser muy profesional en el trabajo, porque últimamente el doblaje ha tenido como cierto desnivel con ciertos estudios así que digamos, dejan mucho que decir sobre el trabajo del doblaje. Pero teniendo en cuenta que hay que hacerlo con calidad y con muy profesional, ese es el estandarte que nosotros buscamos siempre. Siempre ofrecer un buen servicio, independientemente del país donde se encuentre la persona. Ujú, claro. Mira, acá están escribiendo Feliz Martes, el príncipe encantador conquistó a su princesa San, ídolo. Eh, saludos. Acá dicen, Cristóbal pregunta, ¿dobló algo en inglés y lo más reciente doblado en Paraguay? Sí he hecho doblaje en inglés, no es muy común, es algo así que estoy, digamos, probando ahora por una cuestión de que me han pedido en varias ocasiones, intenta en inglés. Hace no mucho, cuestión una semana o dos, participé en un casting para unos dibujos animados en inglés, justamente. Y de doblaje hecho acá, lo más reciente, hace poquito estaba grabando una novela china, así que de hecho le estaba comentando a Alexandra que estaba grabando justamente. Así es que se vienen cositas. Sí, siempre se está grabando, siempre, todas las semanas eso graba. Ese es el día a día. Oye, pero qué heavy que claro que te estén pidiendo como doblar en inglés o hablar más el inglés, es como, bueno, es algo universal en todo caso, igual. Igual tiene su Sí. complejidad, porque a diferencia del español en doblaje, que tenemos el famoso acento neutro, en inglés tienden a pedirte distintos tipos de acentos, no solamente el neutro, por decirlo de alguna forma, porque realmente no existe un inglés neutro. Ujú. Te pueden pedir que sea más británico, más australiano o canadiense o de una cierta región específica de Estados Unidos. Tiene que tener un cierto colorido en la voz. Entonces eso hace que tengan que o estar familiarizado con el acento o haber estudiado mucho para que parezca genuino o que suene nativo, que es lo que buscan mayoritariamente. Ujú. Exacto. Y eso es lo complejo porque todos tienen su manera, el inglés que uno aprende, por ejemplo, en el colegio, no es el mismo nativo de ellos. Exactamente, Ah, mira, exactamente, tal cual. Cristóbal decía que no era algo en inglés, dijo algo de terror era, perdón, dobló algo de terror. Sí, de películas de terror. Llegaba a doblar varias películas. No soy muy fan de las películas de terror porque suelen ser muy exigentes. ¿En qué sentido? Físicamente agotan. Estar hiperventilando
frente al micrófono. Cuando grabamos, estamos frente al micrófono y hay que, emociones muy intensas, hay que estar pasivo a estar hiperventilado de un solo golpe y volver a apagar y volver a encender. Esos cambios bruscos de emoción consumen mucho energéticamente. Entonces, por eso no soy muy fan en cuanto a exigencia de ese tipo de películas. Pero sí, claro que sí, por supuesto, varias películas, tanto de origen anglosajón como también muchas películas chinas y del sudeste asiático sobre todo, que tienen esa fascinación por mitos y leyendas de por allá. Uh-huh. Y de hecho ahora está como viniendo bien fuerte el tema de las novelas chinas, como todo el mundo asiático está viniendo como fuerte. Sí, novelas chinas, incluso las turcas, una temporada en Latinoamérica que se consumía muchísima novela turca. Uh-huh. Así es. Bueno, antes de continuar, también recordar que nos acompaña la joyería de Karina. Si quieren las mejores joyas para una bonita ocasión, no duden en consultar por anillos, cadenas y pulseras. La Casa del Actor, comunidad chilena de actores y actrices. Como ser parte, puede ponerse en contacto directo con la Casa del Actor. Bueno, ¿qué ha sido quizás algo que te haya marcado a ti como actor y también como persona, algún mensaje, algún elogio de alguna persona sobre tu trabajo? Perdón, ¿me repites la pregunta? Es que a veces se pierde un poco el mensaje. Sí, tranqui. Debe ser el tema del internet, quizás que está como un poco alguien lo sabe, Puede ser. porque sí, de hecho recién estaban diciendo que se escuchaba raro el audio, no sé si se habrá solucionado o no. Espero que sí. Sí. Sí, te repito la pregunta. ¿En algún momento alguien te ha dicho algún elogio o algo que te haya marcado a ti como actor sobre tu trabajo? Sí, claro, por supuesto. Digamos que cuando estaba empezando, cuando empiezas, lo primero que haces son grupos de voces o voces de público o como le dicen en algunos lados, ambientes. Es decir, te ponen con un grupo en una cabina con varias personas a hacer voces de público de fondo. Casi siempre son diálogos, por lo general improvisados sobre el momento, mientras te vas preparando hasta que poco a poco el director o directora considere que ya tienes la experiencia necesaria como para empezar a dar voces a un personaje en específico. Por lo general, frases cortas, líneas cortas, etc. Hubo una persona que se tomó la libertad de decirme, yo creo que estoy listo para un personaje. Y yo venía de hacer solamente grupos, grupos. Y yo estaba así por dentro, decía, sí, pero por dentro estaba como que mucha responsabilidad. Y me acuerdo que él me dijo, vamos a hacer algo. Vamos a grabar el personaje. Si queda bien, perfecto, te vamos a empezar a dar personajes. Si queda mal, olvídalo, tú vas a seguir grabando grupos hasta que te canses. Y yo, uy, qué responsabilidad, qué responsabilidad. Entonces me dio esa oportunidad y me acuerdo un personaje muy pintoresco de una película de acción donde resulta que el personaje principal consumía mucha drogas, por decirlo de alguna forma, y él se imaginaba que tenía un muñequito que le hablaba en su mente, como una especie de conciencia, y ese era el personaje que tenía que interpretar. Y me dio mucha risa porque me pedía que lo caracterizara como si fuera un dibujo animado. Yo le decía, pues es una película de drama, ¿cómo le vas a hacer voz de dibujo animado? Hazme caso, ponle con la voz como si fuera un dibujito. Ok, bueno, dale, está bien. Y le gustó muchísimo porque sonaba justamente dibujito, chocaba con la realidad, porque era justamente esa sensación de que el personaje estaba viendo, el personaje principal veía el muñequito y estaba literalmente en otro planeta, él no estaba consciente de lo que pasaba y le estaba contando la realidad, su nueva realidad. Era muy, muy curioso, fue bastante gracioso. Y gustó y me quedé con el personaje y nada, pues a partir de ahí yo me sentí como que, ¡yeah, qué genial! Claro, porque incluso en estas voces como pequeñas, todo el tema, salía, por ejemplo, Puerta de Dora la Exploradora. Entonces... Sí, grabar cositas en Dora, pero no me acuerdo ahorita exactamente qué, pero sí, que grabé una que otra cosita. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ¿qué sientes que son los sonidos de ambiente? ¿Encuentras que son como más fáciles o un poco más complejos que quizás un personaje? Porque claro, donde son varios no hay que pasarse, o donde es algo que no tiene que tampoco llevarse el protagonismo de la escena. Normalmente
normalmente cuando se graban grupos, eso es un track de audio que va muy de fondo. Es poco, actualmente se puede escuchar poquito. Sí, puede ser que alguien quiera robar micrófono y resaltar un poco, pero es apenas perceptible. Entonces, si me preguntas, las dos son bastante viables. ¿Por qué? Porque cuando estás grabando un personaje principal, la parte de la improvisación y otros elementos son importantes en el actor, pero es más estructurado. ¿Me explico? No puedes moverte tanto, no hay tanta libertad para moverse porque el personaje se está viendo en pantalla. Mientras que en los grupos es un poco más libre porque no hay nada que te diga, no puedo hacer esto, salvo que el director diga, chicos, estamos en una cafetería, vamos a hablar sobre cosas de cafetería. ¿De acuerdo? Entonces se tiene que hablar de eso. No es que en la cafetería vas a hablar de, no sé, de las frutas que venden de la esquina, por ejemplo, porque se sacaría de contexto. De hecho, tengo anécdotas parecidas de ese estilo. Me acuerdo un alumno, le invité a hacer pasantías, a hacer voces de grupo, y yo estaba explicándole al grupo de chicos, bueno, fíjate, estamos en un accidente aéreo, el avión viene en picada y todo el mundo está, ¡ah, auxilio, mi vida, sálvese quien pueda, etcétera. Tengan en cuenta ese detalle. Está bien, grabando. Entonces viene el personaje y dice, ¡mi café! Yo, ya va, ¿quién dijo mi café? Yo, profe. A ver, dime algo, ¿cómo tú en un accidente aéreo vas a pensar en que se te va a derramar un café o vas a estar pendiente de tu café? Es que yo me imaginé que se me iba a derramar café, sí está bien, pero lo primero que vas a pensar es tu vida, no por el café, pero bueno, fue muy chistoso. Bueno, en todo caso, es que imagínate, quizá él se iba a tirar por su café, pues. Sí, por eso, o sea, yo creo que se metió en el personaje, por lo que veo. Qué chistoso. Todos en picada y en un café. Sí, pero igual requiere tener un buen manejo de la improvisación, por eso es que es importante prepararse bastante bien porque puede llegar a ser complicado. Claro. Mira, acá Giovanni preguntaba si le puedes mandar un saludo con la voz del príncipe encantador, por favor, profe Levi, por favor. Ay, voy a matar a Giovanni. A ver, hace muchos años que no he interpretado el personaje, pero voy a intentar a ver qué tal suena. Bien, Giovanni, creo que ya es hora de que vayamos al reino de nunca más para conquistar a las chicas que se encuentran allí. Tendremos a Bella Durmiente, Cenicienta y Blancanieves. Toma, elija cualquiera. Una cosa así, no me acuerdo ya. Bueno, ahí estaban escribiendo, Lim dijo maestro, están escribiendo dos cositas que ya vamos a ir leyendo. Saludos. Bueno, y cuéntame también qué opinas de la inteligencia artificial, que hoy en día obviamente ya sabemos que llegó, que es algo que está con nosotros y que empezó a golpear en algún momento fuerte la industria del doblaje. Sí, la verdad es que con el tema de la inteligencia artificial, digamos que ha levantado algo de ruido, sin embargo, hasta ahora en el gremio estamos siempre pendientes de cada cosita. Por ejemplo, se ha vuelto una rutina que a la hora de grabar le pedimos al cliente una cláusula aparte en los contratos para que los materiales no sean utilizados para otro más allá de lo que se está usando, que sería doblaje, de modo de proteger justamente la integridad y el trabajo de los actores, ¿no? Eso. Claro, porque de hecho inclusive ahora ya las estaban entrenando un poco a la inteligencia artificial, le ponían un par de palabras de alguien y ya empezaban a trabajarla. Obviamente esa persona sabía que estaba entrenando a la inteligencia artificial. Claro, pero es que también el tema principal es que la gente que no conoce, por ejemplo, sobre cómo es la movida del doblaje o cómo es trabajar en doblaje, piensa que ya el trabajo del doblaje ha sido totalmente reemplazado, cuando la realidad es que las cosas que han salido a la luz hechas con doblaje de inteligencia artificial carecen de muchos elementos de la naturalidad, justamente. Entonces, si bien ella se alimenta de lo que hay, es eso, es una mixtura de cualquier cantidad de cosas que hay en la red. Mientras que un trabajo orgánico, eso no se puede recrear, eso se actúa, se tiene que sentir. Y eso es lo que lo hace muy complejo, lo que lo hace muy rico, sobre todo en matices,
en dinámicas, en exploración de los sentimientos. Todo eso es muy difícil de recrear. No digo yo con esto de que nunca vaya a pasar, capaz en el futuro, más adelante, y ya se acaba otro cantar, ¿no? Pero en la actualidad está difícil, muy difícil. Sí puede ser algo que tú digas, mira, este video engaña, pareciera que estuviera hecho por una humana, pero es eso, trata de engañar, no es genuino. Todo no llega a ese nivel. Claro. Bueno, mira, antes de continuar también recordar que nos acompaña SIDARTE, Sindicato de Actores y Actrices y Trabajadores Teatrales, acá en Chile. Pueden comunicarse por sus redes sociales. Paseando Peludito, si quiere que su mejor amigo tenga un paseo bueno y de calidad, no dude en consultar. Bueno, sí, como te dije, la inteligencia artificial hoy en día le falta harto por crecer. Pero igual ha llegado como a ser harto fake news, como que igual ha llegado a cosas medias malas. Pero igual es bueno que se estén haciendo estas cláusulas de, ok, te presto mi voz, pero solo para esto, para lo que me lo estás pidiendo, no como para otras cosas. Exactamente, exactamente. Es una cuestión de que tener cuidado y también por una cuestión lógica, pues la gente, digo yo, desde mi punto de vista artístico, no creo que quiera ir al cine a escuchar voces digitales recreadas con inteligencia artificial. Claro. No sé, esa es mi perspectiva. Cine a escuchar el trabajo de actores reales, no de algo recreado a través de una computadora o en este caso inteligencia artificial. De hecho, hicieron la prueba en algún momento, hubo una serie hecha como con inteligencia artificial y le fue pésimo, la sacaron, la eliminaron, pero Claro, de todos lados. claro, porque es que también, a ver, voy a ser un poco incisivo en esta parte. Hay muchos intereses detrás de todo esto y uno de esos intereses es la parte económica. Hay personas que no les importa que la calidad del doblaje sea pésima con tal de que produzca plata. Simple. Y esto capaz, yo estoy siendo muy directo para decirlo, pero esa es la realidad. Y siempre que haya gente que esté dispuesta a consumir una calidad de doblaje muy paupérrima, así sea que hecha con inteligencia artificial o no, va a seguir existiendo. Entonces, eso es también un trabajo donde el mismo consumidor tiene que poner de su parte. Si quiere seguir recibiendo un trabajo mediocre, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Me explico? Ahora, sí que se haya calidad de trabajo, como pasó con el caso de, creo que fue en Amazon, si no mal recuerdo, paran. ¿Por qué? Porque los que están arriba quieren que el producto venda, y si el producto para que venda se exige calidad, pues calidad van a tener que dar, sí o sí. Al final, el consumidor es la razón, el que debe exigirlo. Claro. Bueno, ya hace un ratito estábamos hablando de cosas de terror, todo el tema. Y cuéntanos cómo fue para ti interpretar al profesor Tonk en El Aro Resurrección. Eso era algo como de terror, suspenso. Fue una película, si mal lo recuerdo, de terror estilo El Aro, si no me equivoco. Sí. Digamos, intentaban recrearlo parte o alrededor de la historia de Sadako, si no me equivoco, para el personaje del Aro. Normalmente, ¿qué suele pasar? Si es un personaje tipo onda profesor, padre de familia o narrador, ese tipo de cosas, por lo general suelen o me lo asignan o si estoy a cargo de la dirección, veo de o tomarlo yo en el caso de que no quede otra opción. ¿Por qué? Porque son personajes bastante manejables, no son tan exigentes, son bastante manejables. Y encima soy profesor también en la vida real, lo cual hace que sea más en mi zona de confort. Y justamente era un profesor el que tenía que interpretar. Claro. Pero eso es importante también, como el hecho de que, de lo que acabas de decir sobre la dirección, es súper difícil dirigirse y estar en el proyecto, por eso es bueno tomar algo que quizás no es tan pesado o no tiene tanta exigencia como los demás. Y hablando ahí, por ejemplo, del lado de la dirección, ¿cómo ha sido para ti el dirigir ciertos proyectos? Dirigir es otro tema. Dirigir no es igual que actuar. De hecho, prefiero más dirigir
que actuar dentro del mismo proyecto. ¿Por qué? Porque así también le doy oportunidad a mis propios muchachos de que puedan tener presencia en el material. Salvo que no haya una voz que yo diga, wow, no me queda de otra que hacerlo yo, pero preferiría siempre más dirigir, por una cuestión de lo que te acabo de mencionar. Ahora bien, cuando soy yo el que está siendo dirigido en un proyecto individual, ya eso es otro tema, y me gusta actuar. Pero complicado, porque imagínate, te lo voy a tratar de explicar de la siguiente manera. Cuando eres director, es como que eres un pintor. Tienes el lienzo y los colores serían los actores, por decirlo de alguna forma. Y ahí está el trabajo complicado. Plasmar una idea en el lienzo a través de los colores, suena fácil decirlo, pero hacerlo es muy difícil. Entonces, tienes una cantidad variada de voces, hacer que converjan, que se sienta orgánico lo que está pasando, aunque hayan sido grabados en momentos distintos. Es un trabajo complicado para que tenga esa sinergia, ese desarrollo narrativo, esa coherencia. Y da mucho gusto, a mí en lo personal, de que he visto desde cero el crecimiento de cada uno de los chicos y poder pasar de ser un estudiante a ser un competitivo en el mercado. Es algo muy hermoso de ver, la verdad. Te da mucho orgullo ver eso, porque es como literalmente haber visto una semilla de cero y haberlo visto crecer. Qué hermoso eso. Eso es lo hermoso claro, de la docencia, un poco acá de la dirección, porque tú ves crecer, ves el proceso, ves cómo llegaron a lo que pueden lograr. Eso es hermoso. Sí. Hace no mucho pasó un caso bastante inédito en el país, porque uno de los muchachos, bueno, varios de mis muchachos participaron en un episodio de Supercampeones, que es un anime de culto, y estaban súper emocionados por decir, wow, profe, estábamos grabando, estudiando dicción, lectura, de repente, y un día así, ¡puf!, ya estoy grabando en anime. Yo, wow, cosas que pasan. Claro, qué hermoso y qué gratificante también escuchar eso, como estoy grabando tal cosa. Pone muy contento, muy orgulloso de saber que los muchachos estén haciéndolo muy bien, que estén triunfando también. Mira, acá en Paraguay decía, ¿quiénes han sido tus referentes de doblaje y si has cantado en algún proyecto? Ok, lo de cantar te lo puedo resumir rapidito. Sí y no. He tenido oportunidades donde me ha tocado cantar y he cantado, pero no soy cantante. Estudié canto y todo lo demás, pero yo no tengo técnica de cantante profesional. Entonces, en oportunidades me dejaban cantar porque se justificaba, pero en otras que intenté por canto era un desastre. Me decían, no, tranquilo, me busco a otro que lo haga. Así es simple. Muy sencillo. ¿Por qué? Porque buscan un profesional y yo no soy un profesional en el canto. Puedo afinar porque tengo mis conocimientos musicales, pero no tengo técnica de cantante. Y digamos que intenté para... ¿Quién quita? Probar suerte, a lo mejor sale. Y me dijeron eso, que estudiara más técnica antes de intentar cantar cosas mucho más complejas. Ahora, referentes de doblaje, sí, claro, por supuesto, dependiendo de qué país, pero te puedo decir, en el caso de cuando era niño o cuando era adolescente, una de las voces que bastante me fueron muy icónicas han sido la de Gerardo Riero, por ejemplo, la de Humberto Vélez, que son actores de doblaje mexicano. En el caso de Venezuela tengo al señor Rubén León, que es uno de mis referentes. Yo crecí escuchando su voz de niño y de repente de grande resulta que comparto cabina con él en una producción de DC Comics y yo me quedo, ¡oh, mi infancia! Cosas así por el estilo. Te dejan marca, pues te dejan experiencias muy enriquecedoras. Pues. Haberlo escuchado en televisión nacional y de repente tenerlo al tuyo. Claro, bueno, ahí está la respuesta. Sí, porque al final de todos los países hay personas demasiado talentosas. No, en todas partes hay muchas referencias, pues. Te menciono algo así rapidito porque mira, si me pongo a elegir por país, vamos a hacer una larga lista. Claro. Mira, bueno, acá el Paraguay decía, genial su trabajo en Gilbert, donde estuvo también el excéntrico Marquito García. Ah, Marquito, claro, Marcos, otro chico que también estudió con nosotros. Mira, acá Leo pregunta si recuerdas cuál fue tu primer doblaje y cuál ha sido el más complicado.
Mi primer doblaje justamente fue un grupo de voces de público. Fue lo primerito que grabé. Y lo recuerdo porque pasé una pena y una vergüenza ese día. ¿Por qué? A mí me habían convocado. Sí, porque yo había hecho primero una prueba en el estudio. Me dijeron, bien, estás como para grabar cosas muy pequeñitas. ¿No tienes ningún problema? Yo, no tengo ningún problema. Perfecto, te llamamos. Cuando me dicen te llamamos, yo pensé, no, esto no me van a llamar. Esto me van a aplicar la de, tranquilo, nosotros te llamamos. Entonces resulta que se me llamaron. Sí, de verdad, se me llamaron. En menos de una semana me llamaron. Dicen, bueno, vas a grabar, me presentan los chicos que están ahí presentes y pregunta al director, ¿quiénes pueden hacer voces de niños? Yo automáticamente dije que sí, porque me acostumbré a que, bueno, primero di que sí, después ves cómo resuelve. ¿Y qué pasa? Que todos los hombres se fueron y solo me quedé yo con 2 chicas. Yo, ok, como no sabía cómo era la dinámica, desconocía por completo cómo se hacían los grupos. El método de grabar, por lo general, es uno de las personas, sobre todo el que tiene más experiencia grabando grupos, le dan los auriculares para recibir la explicación del director. Y él es que esa persona explica al resto del grupo. Bueno, entonces me ven a mí y me preguntan, ¿vas a hacerlo tú? No, cualquiera de ustedes. Bueno, nada, escucha el auricular, escucha lo que le dice el director y me dice, mira, vamos a hacer un grupo de niños. Ok, yo dije, dale, no sabía qué era, nunca me había topado con eso. Y empiezan las chicas a hablar así improvisados, sí, vamos a jugar en el parque, porque era una escena de un jardín de infancia. Y que wow, qué increíble cómo graban. Yo así atrás viéndoles a ella. Qué genial. Y de repente escucho el tuk 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 de la ventana del vidrio del estudio. Me pasan los auriculares. ¿Tú dijiste que podías hacer voces de niño? Sí. Bueno, ¿qué pasó? Había que grabar ya. Y el guión, ¿dónde está el guión? Estos son grupos, aquí no hay guión, esto es improvisado. ¿Y qué? Ay, me sentí muy avergonzado porque no sabía, me sentía perdidísimo. Después entendí lo que había que hacer, pero me quedaba, ¿qué digo? ¿Qué digo? Pero no, son niños jugando, pero ¿qué dice un niño que está jugando? No sé qué digo. Me bloqueaba un poco al principio. Pero después ya le fui agarrando la vuelta hasta que entendí ya, ok, miedo al micrófono y los factores adicionales hacen que te dé pánico, a pesar de que no te está viendo nadie. No tienes un público, pero un micrófono que se siente como que escucha. Pero me agrada, me agrada ¿cómo se llama tu forma de vida? Así como, sí, yo puedo y después veremos cómo lo solucionamos. De hecho, curiosamente, te cuento, la primera cosa que yo grabé en dibujo animado no fue un niño, fue una niña. Fue lo primero que grabé de dibujo animado y fue porque dije lo mismo. Me preguntaron, ¿puedes hacer voces de niña? Sí. Y así terminé grabando en Clarence. El dibujo. Porque dije que sabía hacer voces de niña. Yo, sí. Después veo cómo resuelvo. Claro, porque de hecho para el hombre es más difícil poder hacer las voces las voces primero de niños y después de niñas, mucho más complejo. Para las mujeres es un poco más fácil o llevable el poder hacer las voces de niños. Exactamente. Bueno, pero en ese caso digamos que había una trampita. ¿Por qué? Porque en el audio original era un hombre haciendo voz de mujer. Entonces, la chica que estaba dirigiendo el proyecto dijo, hazlo tú. Bueno, y así aparecí en ese episodio de Clarence, que era creo que era Carpenter, si no me equivoco, que salía en la serie. Y que jamás me imaginé que mi primer dibujo animado una niña. Bueno, ok, sumamos experiencia. Sí, experiencia y al final algo nuevo porque las cosas que están como dentro de uno o de su rango ya son fáciles como de llevar, pero algo que está como fuera de uno igual es bueno y es bonito que pase. Sí, claro, por supuesto. De hecho, cuando yo comencé a hacer doblaje me daban por lo general niños y adolescentes porque tenía la voz mucho más aguda de lo que estoy hablando ahorita, imagínate. Digamos que con el paso del tiempo uno se va tirando y también yo fumaba muchísimo, no te voy a negar que fumaba muchísimo. Entonces la voz ya no la tengo tan aguda como aquel entonces. Pero sí, había una serie que pasaban por, no sé qué canal, creo que era History, no, creo que A&E, donde era como una especie de
reality show donde niños hacen coreografía bailando. Entonces hay jueces que les van diciendo, mira, tu baile está bien, tu baile está mal. Dance with Mom, creo que era bailando con mamás o algo así. Siempre me ponían a hacer voces. Yo tenía 25 años y me ponían voz de niño de 12. Y bueno, dale, está bien. Ahora ya hago eso y no me suena a niño, me suena a otra cosa, pero no a niño. Ahora se intenta, pero no se llega. O sea, puedo llegar al registro, pero no va a sonar muy creíble por una cuestión de lo que te digo. El óxido de la voz se nota con el paso del tiempo. No, si Levi ya quería dejar a los niños, esa es la verdad, y por eso fumó harto. No, la verdad siempre me llamó la atención hacer voces oscuras, pero agarraban y ponían a un tipo así, un actorazo con una voz. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿ese tipo dónde salió? Obviamente iban a poner a alguien así, pues no iban a poner a un muchachito que tenía voz de niñito. Claro. Bueno, y cuéntanos también cómo fue tu experiencia en otras de tus trabajos, que fue en Cannes, Te amo, mi amor, que ahí, bueno, ya, alguien obviamente adulto. Sí, a Gypsy, por ejemplo, esa novela me gustó bastante. De hecho, gracias a Anthony, que fue el que me dio la oportunidad de estar en esa novela. Yo pensé que iba a grabar un personaje o un figurante, pero resulta que me dio el galán de la novela. Yo, wow, no me esperaba eso. Qué bonito, qué esto tan bonito. Y me gustó muchísimo el trabajo, la verdad, porque él me dio mucha libertad para poder ajustar el personaje a otras realidades no tan novelísticas, más a la realidad latina. Y me tomé esas libertades de agregar un poco más en mi perspectiva, naturalidad de cómo trabaja, cómo piensa más un latino. Ujú. Porque viste que las típicas escuelas turca, china, japonesa, coreana tienen mucho de la cultura propia de ellos. Sí. Y eso, cuando lo copias exactamente igual, se siente muy ajeno o Ujú. no es propio de la cultura latina. Entonces yo traté como de acercar lo más posible a cómo es lo latino sin romper demasiado el personaje. Pero me divertí muchísimo. De hecho, hay un episodio, creo que él un accidente, se golpea la cabeza y en el audio original él empieza a hablar, creo que en arameo, un idioma todo raro. Y el director me dice, vamos a hacer que suene españoleto. Ok, vale. No es muy fuerte, pero vamos a hacerlo. Entonces empezaba, joder, tío, venga, ¿qué habéis hecho pasado? A sonar así todo españoleto, porque el personaje se había golpeado la cabeza y creía que hablaba españoleto. Esa onda. Pero en otra tenía que sonar árabe o algo así, no me acuerdo. Creo que tenía que sonar así como que si fuera a explotar. Levi estaba explotando ahí. Sí. Sí, pues creo que se estaban escondiendo, lo estaban persiguiendo a él y a otra chica, se vistieron de árabe y me pidió que le diera así medio árabe, aunque suena más hindú que otra cosa, pero bueno, no importa. Era muy justificable el chiste porque se estaban escondiendo, pero su forma de esconderse era tan mala que era muy evidente de que no eran árabes, entonces queda justificable el chiste. Qué buena. Mira, acá Cristóbal decía un saludo y feliz cumpleaños para Mía que cumple 4 añitos, porfa, del príncipe encantador. Mía, ¿no? Sí, Mía. Vale. Hola, Mía, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo reino que estamos construyendo. Espero que te puedas sentir muy cómoda y que puedas ser una de las princesas de este reino. ¡Saludos! Mira, acá también estaban preguntando, Levi, sobre en cuánto tiempo dominaste el acento neutro y qué ha sido lo que te ha dificultado más para llevar a cabo, personas o animaciones. Muy buena pregunta. Fíjate, normalmente en Venezuela, y esto lo digo yo desde mi perspectiva, hablando desde lo que sería el acento neutro como lo ven en Venezuela. Es muy complicado el tema del acento neutro. ¿Por qué? Porque se trabaja mucho un acento que ya no se trabaja actualmente. Y yo soy muy partidario de no usar ese acento que suena raro o algo por el estilo, porque no suena el doblaje así. Realmente así no debería sonar el doblaje. Y digamos que yo fui víctima también de esa mala praxis de acento.
Y eso me llevó a que yo dijera, ya va, ¿por qué el doblaje suena distinto al doblaje de otros países? Ujú. Analizando, investigando, me di cuenta que, ok, no es simplemente sonar así, era mucho más que eso, hay que actuar. Y una vez que tú te enfocas en la actuación, primeramente, el neutro deja de ser digamos, el mayor problema, deja de ser un problema de por sí. Esa es la realidad con el tema del acento. Ahora, actuar, por ejemplo, en una película de drama, actuar en un anime, actuar en una novela, son mucho más complejos de actuar que en una sitcom, en una serie de comedia o un documental. ¿Por qué? Porque el nivel de detalle es muy específico y cuesta mucho si no se tiene la preparación. Simple. Si no, no va a quedar bien, no va a quedar orgánico el trabajo. Sí, es como... Entonces, ¿por qué te hago esto? Un inciso, disculpa, Alexandra. ¿Por qué hago esto? Porque hay muchos lugares en donde se enseña doblaje que caen en este mismo recurso de enseñar que el doblaje suena así, y eso no es así. La verdad es que no es así. Por eso te menciono ese. Es verdad. Y como tú dices, el documental es una de las... Bueno, hay tipos de documentales y tipos de documentales, pero por ejemplo en esos que, no sé, te están mostrando el cocodrilo o el dinosaurio o la plantita, esos son un poco más relajados también porque va mostrándote imágenes. Y como tú dices, el otro es estar calzando en el cuerpo de otra persona. Claro, el tema del ritmo o lip sync en este caso es complicado porque requiere que el actor tenga ese factor de saber cómo desligarse de su forma natural de hablar y acoplarla al ritmo del personaje, porque cada personaje tiene un ritmo distinto. Básicamente, te digo, es lo mismo que le digo yo a mis alumnos. Uno tiene que convertirse en una especie de camaleón de la voz. Personaje nuevo que interpretas, personaje que tiene sus propias características que no son iguales a las tuyas. Puede haber alguna, digamos, similitud, pero no son exactamente iguales. Y uno como actor debe acoplarse a eso como si estuvieses cambiando de color, como un camaleón, o cambiando de ropa. Hoy eres médico, mañana eres bombero, pasado mañana eres villano, traspasado mañana eres el héroe, pasado de eso eres el anciano que le enseña al chico a ser el héroe de turno. O sea, cada día eres un personaje distinto. Si repites, llega a repetirte estereotipos de personajes según el tipo de voz que tienes, pero es un poco flexible si logras entender que la voz es llanamente un tipo de personaje y ya. Claro. Y fonéticamente, porque por ejemplo, ahora que yo obviamente igual he estado estudiando un poco el doblaje como tal, un poco más, porque claro, yo estudié actuación y ahí me pasan, pero me pasan como una pincelada de todas las aristas que uno tiene. Pero por ejemplo, me ha pasado mucho con el sonido del portugués, que el portugués como que se te pega y ahí uno cae en esas como cadencias que tiene el portugués de que es un poco más cantadito. ¿A ti cuál es el sonido que quizás más te ha dificultado en cuanto al doblaje? Te voy a decir y no me vas a creer, el catalán. El catalán ha sido para mí uno de los idiomas más complicados de doblar porque se tiene mucha similitud con el español. Se te pega muy rápidamente. Muy rápidamente. Entonces tiendes a irte al cantadito del catalán. Después del catalán tengo el italiano. Todo cantati, todo muy cantado y muy expresivos y es muy fácil dejarse llevar si no te concentras. Y después de eso, hubo un caso muy peculiar que fue cuando estaba empezando. Hubo una novela que originalmente la novela era chilena, se grabó con actores chilenos y se dobló al neutro por una cuestión como yo, que por jergas que usan en Chile que no se entienden en todas partes. Entonces, y me acuerdo que hablaban tan rápido y con frases que no entendía que yo, ¿qué me dijo? Por ejemplo, la primera vez que yo supe lo que significaba pololo o polola fue doblando una novela, porque no entendía lo que significaba. Y encima lo dicen muy rápido, porque el personaje decía, ¡oh, tú por la... Y yo, ¿qué? Ya va, ¿puedes repetirme la escena? Sí, claro. ¡Oh, tú por la... Ya va, ¿qué dice el texto? Oye, ¿es novia o qué? No, eso es demasiado texto, no puedo meter toda esta frase muy rápido. A lo mucho es novia o qué, ya, directo, pues no cabe.
Híjole, qué complicado. Hablan muy rápido, hablan muy rápido. Entonces se me hacía complicado porque ser el mismo idioma también se te pega la cadencia del acento. Ujú, Hay palabras que son, ¿no? exacto. Eso. Pero qué complejo. Pues, Pero las sí, palabras chilenas sí siempre tienden a darle a parecer gracioso en el exterior porque tenemos palabras como distintas, nuestra misma jerga, pues claro, como tú dices, nuestra forma de hablar, nosotros tenemos unas palabras muy graciosas que se escuchan graciosas, como que eso es lo agradable, que hablamos distinto. claro, pero que justamente el chiste de todo esto tiene que ver con la forma, la melodía que se produce al hablar. Y esa melodía, esa característica, esa cadencia que cada país de Latinoamérica tiene, lo que lo hace rico en cultura. Porque tú te mueves de región y automáticamente por moverte de región a otro país, si hablas con esa cadencia, te van a ver raro porque no es de ahí, simple. Ahí es donde empieza el tema de la variedad de cultura. Vas a México es una cosa distinta, vas a Ujú, Argentina es otra cosa distinta, en Chile es otra cosa distinta, aunque hablemos todo el mismo idioma. claro. Y después Levi de eso dijo, voy a ir a Chile a decir, oye, tu pololo, ¿Te imaginas? así Ahora ya sé lo que rapidito. significa. Ah, En ese momento yo, por qué? No entendía. ¿Cómo? tú como, ¿qué es eso? Bueno, antes de continuar, ya estamos casi por llegar al final, pero nos acompaña Actores 3, Escuela de Teatro y Cine Realista en Chile, y Motion Reel, productora cinematográfica, creadora de Reels. Consultar por su videocasting en Instagram. Bueno, y cuéntame también de un personaje que era como una animación de, no sé si era un leopardo, un león, pero que era el Bajera en el libro de la selva. Ah, Bagheera. Sí, Bajera, es sí. un personaje que grabé para un estudio que está acá también, que se llama Unimedia, para la serie del libro de la selva. Ujú, Había hecho casting y me lo asignaron exterior, o sea, quedé con el personaje. Pero sí, divertido estuvo el libro de la selva. Jamás pensé que iba a grabar para un material como el libro de la selva. claro. Mira, acá Yolanda pregunta, ¿qué sentiste al grabar con Rubén León? Saludos desde Monterrey. Con Rubén Leves, es que esa es la cuestión. Cuando yo había empezado en el medio, yo me topé con él sin saber quién era él. Ujú, Normal, pues que cuando tú hablas con una persona no estás todo el tiempo hablando en acento. No, nadie habla en acento neutro en la calle. Te lo topas en cabina, en pasillo, y te dice, mira, señor Rubén, ¿qué señor Rubén? Como yo soy malo con los nombres, soy muy desmemoriado, me cuesta memorizar los nombres, yo no sabía quién era. Hasta que un día me dicen, mira, ese señor que está allá, ese es el que hace la voz del Guasón. No, sí. Mira, pasa para que tú veas. Y justo estaba grabando una película del Guasón, una de las tantas películas que había grabado a él, y yo lo veía grabando y digo, wow, no puede ser, ¿cómo hace para grabar así? Como se supiera el guión de memoria, ¿cómo hace? Y me sorprendía la destreza que mostraba en cabina y con esa acción tan peculiar que tiene el Guasón. Wow, fue muy increíble. Y de hecho tengo una anécdota muy bonita con él, porque es una persona súper buena onda, nada que ver con el personaje que interpreta, ¿no? Y recuerdo que él me tocaba, en una ocasión me tocó la puerta de la cabina mientras estaba grabando, y yo le hago seña un momentito para esperar a terminar de grabar, y me dice, ¿ya terminaste? ¿Ya vas a terminar? Yo sí, terminé en breve. Ah, bueno, dale, te voy a esperar y bajamos juntos. Ten en cuenta de que cuando yo grababa en este estudio, era un estudio que tenía una colina alta, y solíamos caminar desde el estudio hasta la entrada del subterráneo, que tomaba más o menos como media hora, 40 minutos aproximadamente. Y él se venía conmigo desde arriba hasta la estación del subterráneo hablando. Y yo estoy caminando junto con el Guasón, con una voz tan icónica que marcó la infancia de muchos. Y gente que está alrededor mío ignora por completo con quién estoy hablando. De decir que camino con el Guasón por las calles de Caracas. ¿What? Así decía yo, me sorprendido. Tú como, ¿por qué nadie está mirando esto?
¿no se dan cuenta de quién está aquí? Es el Guasón. Eso, pero fue una experiencia muy buena porque me iba contando su experiencia como actor, lo que le tocó vivir en cabina o cuando iba a los eventos como invitado. Yo, wow, qué increíble, nos transmitía conocimiento. Qué hermoso, qué hermoso, Sí, hermoso. la verdad fue. Mira, acá Miguel preguntaba si le puedes mandar un doble saludo de El Príncipe Encantador y Profesor Von Schleicher para Jacobo. A ver, un saludo aquí a Miguel. No, para Jacobo. Jacobo. Hola Jacobo, ¿cómo estás? A ver, hola Jacobo, ¿cómo estás? Vamos a irnos con el profesor Von Slingsteen a conquistar el mundo. Ya ni me acuerdo cómo era el personaje. A ver, y el profesor Von Slingsteen. Ay, mami, eso fue hace tantos años. A ver. Ay, como que era agudísimo. No te preocupes, voy a traer mi transportadora 3000 que tenemos en el tiempo con todos nuestros amigos. Ahí es. Sí, no le interpreto a ese personaje hace como 12 años por ahí. Hace muchísimo. Y Levi, por ejemplo, bueno, con todo lo que nos has estado contando sobre que, bueno, eres bueno para fumar, todo el tema, ¿hay algún personaje que quizás hoy en día ya como que no pueda llegar a su registro vocal? Niños, ya no. Puedo llegar a la altura es decir, la altura del personaje, la afinación o las notas, por llamarlo de alguna forma, pero cuando fumas demasiado, las cuerdas vocales se ven afectadas, se va generando como una especie de nódulos alrededor de las cuerdas, que hace que pierda velocidad de articulación, es decir, vibre menos. Por ende, te cuesta cada vez más llegar a los agudos. Y cuando haces esto, rozas un poco lo que serían los pliegues finales de tus agudos, que hace que la voz suene como quebrada. Suena como quebrada. Y no suena. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace que sea tan interesante la voz de un niño? Tiene la voz limpia. No hay ningún vicio. Entonces, si hay una persona que toma, que fuma, no se cuida, no duerme bien, no come bien, eso te pasa factura. Funciona si pretende sonar una voz más adulta de lo normal, pero no creo que quieras envejecer tu voz tan rápido porque sí. Entonces, ¿qué hice yo como consecuencia? Lo dejé porque ya me estaba afectando no solamente el bolsillo, sino también la voz. Entonces, yo diría que me ponen a hacer voz de niño, yo le voy a decir, va a sonar como un niño piedrero, lo siento. No puedo, te puedo intentarlo. Sí, claro, por supuesto, pero no suena creíble. Claro. Bueno, ¿y algún consejo que le quieras dar a alguien que quizás quiera seguir tus pasos, quiera seguir el mundo del doblaje, que vaya a ver el live más adelante o que lo esté viendo en estos momentos? Lo primero, que no fume, porque te restringe mucho el trabajo, sobre todo antes de fumar, antes de grabar. Si fumas, te deja rasposidad que propio del cigarrillo y va a estar que es incómodo. Luego de eso, prepararse muchísimo, porque esto es un medio en el que requiere una muy, muy buena preparación. Hay que ser bastante disciplinados, porque no es fácil. No le voy a mentir a nadie, no es fácil. Si fuera fácil, cualquiera sería actor de doblaje. Entonces, lo principal es la preparación. Estudiar actuación sería lo ideal, obviamente, aunque bueno, hay cursos donde te pueden enseñar ya directamente actuación dentro del mismo medio. Porque sí, vamos a decir que si hablamos de actuación pura de la mata, el teatro, por ejemplo, te va a servir ciertas herramientas, pero no todo, porque en el doblaje tú no proyectas como si estuvieses en una tarima. Tienes que llevar la voz más interna, entonces es distinta la fórmula o la técnica de trabajar. Y leer muchísimo. Muchísimo. Y la lectura no acá, porque leer mentalmente cualquiera lo hace. Hablo de leer en voz alta y sin miedo. Leer muchísimo, porque eso es lo primero que vamos a hacer es leer y seguiremos haciendo leer. Bueno, primero que todo decirte muchas gracias. Nos falta la última parte, que es la sesión de palabras justas, que ya te voy a explicar de qué trata.
pero agradecerte por tu tiempo. Muchas, muchas gracias. También cualquier cosa que tú quieras compartir o difundir, yo feliz de ayudarte a difundir. Bueno, acá en verdad en mi Instagram me siguen de distintos lados del mundo, así es que quizás a alguien le sirva la información. Y Sí, también claro. si en algún momento quieres venir al canal o hablar de algo, también bienvenido vas a ser. Así que vas a estar ahora en Instagram, vas a estar en YouTube, en Facebook, en Spotify, en todas las plataformas. Ahí te iré enviando los links cuando ya estén arriba. Ahora vamos a ir a la palabra justa y luego te voy a dar el tiempo para que puedas decir algo a todas las personas que dieron el live o que van a ver a futuro el live. Ok, súper. Bueno, palabra justa, yo te voy a decir distintos conceptos, distintos palabras, por así decirlo, y tú me dices qué significa para ti. Puede ser en una palabra o puede ser en una frase. Ok, ok. Doblaje, Haré lo mejor. doblaje, Pasión, di- dedicación, dirección, esfuerzo. Muchísimo. docencia, Uh, docencia. Esa sí bastante complicada, porque lo puedo expresar de distintas formas. Voy a tratar de ser lo más sintetizado. A ver, ujú, ni siquiera dedicación podría ser, podemos decirlo como... Ya es un hábito. Está en mí enseñar todos los días. ujú. Familia, Enseñar. la ¿Perdón? familia, Hogar, amor, unión. fuera Axis Dubi. Si quieres aprender a estudiar doblaje, ese ahí es el mejor lugar que te puedo recomendar. Incluso estamos enseñando a distancia para aquellas personas que quieran aprender a hacer doblaje, aunque no estén en territorio paraguayo. De hecho, tenemos varios alumnos de Ecuador, de Costa Rica, de Argentina, de inclusive de México también, de Colombia, también hay unos cuantos. Pero antes de ir con la última palabra, ¿cómo se puede ser parte de Fuera Axis Dubin? Te pueden escribir al Instagram, por ahí están, cómo son los cursos, cuánto dura, si es que puedes contarnos un poco de los requisitos y de cuánto dura. Bueno, en el caso, si son actores ya con formación, pueden comunicarse a través del Instagram. Ahí le van a facilitar un correo para poder enviar todo su itinerario, bien sea demo, con carta de presentación, como se le haga más cómodo. Y trabajamos en base al volumen. Es decir, muchas veces puede pasar que tenemos un material donde quedamos cortos de voces, entonces invitamos a actores foráneos para que puedan ayudarnos a completar. Así que no se limiten a hacerlo. Pueden escribirnos y reportarse, como dicen en el medio. Luego, aquellas personas que quieran estudiar también pueden comunicarse a través del el Instagram de Fuera de Axis. Allí siempre estamos publicando todo lo relacionado con los cursos. Hace no mucho empezó uno, pero es cuestión de ponerse en contacto para que estén al tanto de cada una de las movidas que estamos haciendo, sobre todo en la parte de enseñar. Y nada, invitarles a que aprendan. Bien. Bueno, y la última palabra de palabra justa es dialogando con Alex. Una nueva experiencia. Hacía mucho tiempo que no me entrevistaban, así que agradezco muchísimo, Alexandra, que te hayas tomado la molestia de pensar en mí para poder compartir el día de hoy. Te agradezco muchísimo. Un Bueno, buen rato, un buen compartir. muchas gracias por tu tiempo. Bueno, ahí decían ídolo Levi, buen live. Ahora te voy a dar este espacio para que tú puedas decir o despedirte de las personas. Yo de antemano, muchas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros sobre tu experiencia, hablarnos de este centro hermoso que creaste. Y espero que en algún momento también puedas venir a Chile quizás para que nos podamos juntar. Ahora te doy este Claro espacio. que no, bueno, muchísimas gracias a todos y cada una de las personas que se tomaron la molestia de compartir, de poder estar presente en vivo, en este live, y de nada, agradecido con cada uno de ustedes.
porque justamente ustedes son los que hacen que esto sea posible. Gracias justamente. Ah, mira ese muñeco. Pero, ¿cómo que le llaman? Los Funko. Se me olvidó el nombre de eso. Los Funkos, ¿cierto? Funkos, sí, los Funkos son muy, los he visto en últimamente los he visto mucho. Y nada, agradecer también contigo como Alexandra, por haberme dado la oportunidad de compartir, como te dije, hacía mucho tiempo que no me entrevistaba, y nada, gracias por la oportunidad, de verdad. Y si aquellas que quieran estudiar, que deseen estudiar, que quieran dedicarse al doblaje, pueden hacerlo a través de nosotros, como también pueden hacerlo en cada uno de sus respectivos países, si consideran que sea necesario. Pero ahí tenemos siempre un lugar que le podemos ofrecer. Ujú. Muchísimas gracias. Bueno, De muchas verdad, gracias muy agradecido. a todos. Chao, chao.